¿Cuántos han leído la epístola a los Hebreos? Ahí está en su Biblia. ¿Le han leído algunos pasajes o han leído toda la epístola? Es una de esos escritos en la Biblia que, pues, por su lenguaje hay veces no entendemos muy bien. Preferimos quedarnos en los salmos, preferimos estar en la lectura de los evangelios, pero la carta a los Hebreos, que tiene 13 capítulos, tiene temas tan importantes que tuvieron que ver con la gente de aquel tiempo, como también con la gente de hoy en día. Haga de cuenta que la carta o la epístola escrita a los Hebreos es una carta también escrita para los creyentes de esta iglesia, para nosotros y de cualquier otra iglesia donde se profese la fe de Jesucristo. Créanme, el contenido, el mensaje le puede ser de grande bendición a usted, le puede ayudar a comprender diferentes cosas de nuestra vida como iglesia. Entonces vamos a procurar tomar algunos pensamientos esta mañana de esta porción de Hebreos 4 con el propósito de que usted y yo podamos aprender algo que nos sirva para madurar en nuestra fe espiritual, en nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. El tiempo en que esto fue escrito, la epístola a los Hebreos, fue un tiempo de mucha dificultad para la iglesia, a fines del siglo I de la era cristiana. Esta carta no fue escrita a un grupo en particular, fue escrita a toda la comunidad de creyentes, particularmente fue escrita a los judíos que se estaban convirtiendo al cristianismo. Esta carta es una carta para los judeocristianos y con ello quiero decir en su totalidad para la Iglesia universal. Y quiero pues que me acompañen a meditar en el contenido de esta epístola, buscando que usted se lleve algo de bendición en esta meditación. Es palabra de Dios. Escuchen nuevamente. Ciertamente, que no le quede duda a usted que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. ¿Por qué? Porque penetra hasta lo más profundo de nuestro ser interior, de nuestra alma, de nuestro espíritu, inclusive hasta la médula de los huesos. Es un lenguaje figurado, sí, que en ocasiones hay una palabra aquí, una palabra allá, que no nos queda muy clara y perdemos el sentido. Pero el que escribió esta carta quiere asegurarse que la iglesia de Jesucristo, que usted y yo tengamos en mucha estima la palabra de Dios. Los tiempos pueden cambiar, las formas pueden cambiar en muy diversas maneras, las culturas, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Y qué es lo que se nos dice de este libro que debemos atesorar? Lo compara, pues, con una espada de dos filos. Por supuesto que el tiempo en que fue escrita esta epístola, el Imperio Romano era el que gobernaba. Entonces, la gente estaba acostumbrada a ver soldados en todas las naciones alrededor del mar Mediterráneo, que era el mundo antiguo. Veían soldados aquí, veían soldados allá, entendían de lo que era la armadura de un soldado y, por supuesto, la espada, que era lo que le permitió al Imperio Romano permanecer por siglos en el poder. Era la nación más poderosa. Bueno, aquí el escritor a los Hebreos está diciendo, cuando piensen en la palabra, en la escritura, piensen en una espada no de un filo, de dos filos. Y eran las espadas que se usaban en la guerra, que pues eran más efectivas en términos de guerra, porque más fácilmente penetraban hacia el interior del enemigo y pues obviamente perdían la vida. Se compara la espada para hablar de la palabra de Dios y dice inclusive no solamente entra hasta lo más profundo de nuestro ser,
nuestra alma, nuestro espíritu, pero aún en la parte física habla de la médula de los huesos. No me voy a poner a hablar de cuestiones de medicina porque aquí tenemos gente que sabe más medicina que yo, pero por lo pronto les puedo decir que la médula es la parte interior, sino en todo el sistema óseo del cuerpo, en los huesos, es la parte que está al centro. Y de allí, según lo que leí, es de donde se generan los glóbulos rojos y otras cosas que son importantes para la vida. ¿Por qué el escritor de los Hebreos quiso decir, cuando piensen en la palabra de Dios, en la Biblia, piensen que es como una espada que penetra hasta nuestro interior? Y esto para mí tiene diferentes valores que queremos comentar. Sí, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo profundo de nuestro ser, inclusive hasta las partes centrales en nuestro sistema óseo. ¿Qué me dice a mí este pasaje? A mí lo que me dice es que la palabra de Dios es poderosa en sí misma. No solamente tiene un mensaje para que tú lo comprendas. Dices, sí, entiendo esa historia, o sí puedo sacar esta enseñanza. No, piensa que la Biblia tiene poder en sí misma, no como libro en esta forma, porque antes de que tuviera esta forma, había pergaminos, había códices, había papiros. ¿Qué es esto? Otras presentaciones, pues, de la palabra. A lo que nos referimos es que el escritor a los Hebreos dice, cuando pienses en lo que dice Dios en este libro que nosotros tenemos, esa palabra tiene poder. No es nada más para que tú la leas y la entiendas. Tiene poder en sí mismo. Puede penetrar a la parte física de un ser humano, a su parte emocional y a su parte racional. Voy a procurar explicar. ¿Te acuerdas lo que dice Génesis capítulo 1? Dijo, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La palabra tiene poder. ¿Te acuerdas aquella ocasión en que Jesús andaba con sus discípulos en el mar de Galilea? Andaban ahí en su barca, se vino una tormenta tremenda y con la tormenta empezaron a titubear los discípulos, los apóstoles. Jesús tranquilo, durmiendo en medio de la tormenta. Uno de ellos le dice, por favor, levántate y haz algo por nosotros. ¿Recuerdas lo que dijo Jesús? Aquella exclamación en la cual él invocó el poder de Dios y por su palabra, cuando lo declaró, cesaron los vientos y vino la calma. La palabra de Jesús tiene poder. ¿Te acuerdas aquella ocasión que fue y vio a un paralítico llamado paralítico de Betsaida? Lo vio, le pidió, ten misericordia de mí. Jesús dijo algo y en base a eso que él dijo, aquella persona sanó. ¿Te acuerdas aquella ocasión en que Jesús estuvo en la tumba de Lázaro? Lloró Jesús, era su amigo. Ya estaba muerto, dice la Escritura. Sin embargo, al estar frente a la tumba y haber llorado, sencillamente dijo, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué sucedió? Y yo lo creo porque lo dice la palabra, que aquel hombre volvió a la vida. ¿Qué saco yo en estos ejemplos? Lo que dice Hebreos. La palabra de Dios tiene poder en sí misma. ¿Te acuerdas lo que dijo Pedro? Iba Pedro y otro de los discípulos, Pedro y Juan, iban caminando y llegaron al templo de Jerusalén y ahí estaba un paralítico de toda la vida y les pidió a los discípulos que si le podían ayudar. Pedro y Juan le dijeron, mira, no tenemos ni plata ni oro, pero lo que tenemos te lo vamos a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y dice el libro de los Hechos que así sucedió.
Entonces, lo primero que destacamos en esta carta a los hebreos es la importancia que le da para que la gente de las iglesias lo entendieran. Invoca la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene poder en sí misma. No se trata de que la leas nada más para que aprendas una historia o atiendas a un consejo. En sí misma tiene poder. ¿No debiéramos de leerla? ¿No debiéramos meditarla? Pienso que la solución a muchos de nuestros problemas está a nuestro alcance en la palabra, porque la palabra de Dios, repito, es poderosa en sí misma. No es un libro de magias, no se confunda. Es Dios hablándonos por medio de su mensaje. Es como si tú empiezas a decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados me hará descansar. He estado en el hospital y es uno de mis pasajes favoritos. Puedo estar con miedos, con preocupaciones, pero empiezo a leer el Salmo y parece como que me inyectan, me infunden algo que me permite confiar y estar más tranquilo. Mis hermanos, la palabra de Dios tiene poder. Otro pensamiento que yo saco en esta escritura es que el escritor dice, la palabra tiene poder y está a tu alcance, pero tú, mi hermano, yo, tenemos que hacer algo al respecto. ¿Qué tenemos que hacer? Y una de las versiones dice, si tienes la palabra a tu alcance que tiene poder, aférrate a esa fe que tú tienes en la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir aferrarse? Agárrate bien de esa palabra que tú estás invocando. Aférrate que no te cambien tu manera de pensar, tu manera de entender aquello. Permite que esa palabra venga a ti. No te sueltes de ella. ¿Qué me dice a mí esto? Pues en lo particular me dice que tu fe es lo que activa el poder de la palabra. Entendámonos, ahí está la dinamita, pero mientras tú no la actives, no va a haber explosión. Si tienes una pistola y la vas a descargar, ahí está la bala y el poder, pero tú tienes que mover el gatillo para que aquello funcione y logre su objetivo. Bueno, mi hermano, la palabra de Dios tiene poder, invócala, léela, pídela que esa palabra sea efectiva en tu propia vida, en la vida de tus hijos. Pero aférrate y di, Señor, yo creo en lo que tú me estás diciendo aquí. Allí, mis hermanos, es cuando podemos lograr la bendición. Sí, porque la palabra de Dios tiene, pues, este poder. En el mismo pasaje, cambiando un poco el tema, dice el escritor a los hebreos, sepan, hermanos, porque acuérdense que eran judíos, tenían una cultura, una tradición, estaban acostumbrados a la forma antigua que era la de los sacerdotes. La adoración consistía en que tú llevabas un animalito al templo, lo sacrificaban y quienes hacían estos sacrificios eran los sacerdotes. Bueno, el escritor a los hebreos dice, hermanos judeos cristianos, es decir, que se están convirtiendo a la fe de Jesucristo, tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, tenemos un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras debilidades, de todas nuestras necesidades, porque Él estuvo aquí en la tierra y Él padeció lo mismo. Jesús pasó por las mismas cosas que tú y yo pasamos. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? Para que Jesús en carne y hueso, como un ser humano que lo fue, pasara por esto para que cuando tú y yo lo busquemos, Él comprenda por la situación en la que tú estás pasando. Y así lo presenta el escritor a los hebreos. Cuando piensen en Jesús, es nuestro sumo sacerdote. ¿Quién es un sacerdote
de acuerdo a la Biblia. ¿Qué era lo que ellos hacían? La palabra sacerdote, mis hermanos, significa, es un mediador. Haz de cuenta que hay una situación que tú tienes que atender, que por una herencia o que por algún problema, y en vez de ir directo a la corte, buscas un mediator, un mediador. ¿Cuál es la función de ese mediador? Pues escuchar ambos lados, ver en qué manera puede mediar para poder ayudarte a resolver tal o cual problema. Bueno, cuando Hebreos dice que cuando pienses en Jesús, piensa que es tu mediador entre Dios y tú. Si tú te presentas directamente a Él, la Biblia a mí me aconseja y a ti también, hazlo a través de Jesús. Por eso es que cuando tú oras, Padre, te pido que me bendigas, que estés conmigo, con mi familia, que me cuides, en el nombre de Cristo. Amén. Así oramos. ¿Por qué en el nombre de Cristo? Porque la Biblia nos dice que Cristo es el mediador, el intercesor, el que lleva tus cargas directamente a Dios. Y Dios no te ve a ti directamente con tus problemas y tus debilidades, te ve a través de Jesús. Y entonces es que viene la bendición que estamos buscando. Cuando Jesús, antes de morir, unos días antes de morir, fue al Getsemaní, él hizo una oración que yo te recomiendo leas después, Juan 17. ¿Tú quieres saber una oración de Jesús exclusivamente que él hizo? Lee Juan 17. ¿Y qué es lo que en esta oración Jesús dice? Señor Padre, refiriéndose Jesús a Dios Padre, le dice, te pido por estos que tenía enfrente, sus discípulos, pero también dice, y te pido por los que han de creer después por la palabra de estos. Qué bonito que Jesús, aún antes de la muerte, siguiera mediando como sumo sacerdote. Un sacerdote es el mediador entre nosotros y Dios. Las ceremonias de ellos, las ceremonias antiguas, repito, era con animalitos. Nosotros tenemos una nueva forma de cómo adoramos a Dios y cómo también nosotros podemos interceder unos por otros. ¿Qué estamos pues recibiendo en esta mañana? Probablemente ya lo sepas, ya lo habrás leído. Cuando pienses en la palabra, piensa que es el poder de Dios, es la energía de Dios que está a tu alcance si tú te aferras a esa palabra, si tú la invocas, si tú permaneces firme por difícil que esté la tormenta. Aférrate a lo que aquí dice y para ello necesitas leerla. Hazlo un hábito, un versículo, un capítulo. Empieza por lo más sencillo. No empieces por la doctrina, que a veces es más difícil de comprender, pero empieza en una manera en que tú recibas algo cuando vayas a la Escritura. Jesús es mi sumo sacerdote, es el que está allá en el cielo, al lado del Señor, así dice la Biblia, te escucha tu oración y la presenta delante de Dios. De esta manera quedó escrito en la Biblia para que podamos visualizar cuando yo haga oración, por sencilla que sea, por elaborada que sea, Jesús lleva tus pensamientos, tus emociones directamente al Padre. En otra denominación o en otra iglesia se le llama no sumo sacerdote, se le llama pontífice. Habrán oído la palabra pontífice, refiriéndose en lo particular, y con respeto lo digo, a la fe católica. Ellos ven en el Papa al pontífice, es decir, al sumo sacerdote. Tú y yo, nosotros sabemos que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. ¿Y quién es Él? Jesucristo. La palabra pontífice en latín, traducida al español, quiere decir puente. Cuando tú oigas la palabra pontífice, es un puente que se extiende entre dos partes que están separadas.
Entonces, cuando dices tú, Jesús es el sumo sacerdote, quiere decir es mi puente que me permite llegar al otro lado en donde Dios está esperando. Son palabras de doctrina que tú y yo es bueno que tengamos presente. La vas a necesitar. No creas que porque Dios nos bendice nunca vamos a pasar por valles de sombra de muerte, como dice el propio Salmo 23. Acuérdate que esta palabra tiene poder y que en la fe de Jesucristo tú y yo podemos hacer que ese poder llegue a nosotros. Y hoy está Jesús como intercesor, como mediador entre tú y Dios. Y sabiendo estas cosas, pues podemos llegar a lo que sigue, a lo que es la parte práctica. Es Pedro ahora el que nos habla en una de sus cartas. Mira lo que dice. Sean ustedes edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesús. ¿Qué somos nosotros de esto? Casa espiritual. ¿Con qué propósito? Ofrecer sacrificios espirituales. Aquella gente ofrecía sacrificios de animalitos. Nosotros seguimos ofreciendo sacrificios, pero espirituales, que agraden a Dios y que lo hagamos por medio de nuestro intercesor, que es Jesucristo. Permítanme elaborar un poco más a este respecto. Perdón. Estamos ahora hablando, y lo voy a hacer brevemente para terminar, de algo que es importante que tú sepas. Si tú dices, yo soy cristiano, es indispensable que tú sepas lo que significa el sacerdocio universal de los cristianos. Tú, como los sacerdotes de aquel tiempo, tienes que presentar sacrificios espirituales. ¿Cuáles son? ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo hemos nosotros hecho aquí sacrificios? ¿A qué se refiere cuando dice sacrificios espirituales? Déjame empezar diciéndote, en la Biblia se nos identifica como una piedra viva. Dice Pedro, somos piedras vivas. Una piedra viva es como un imán que ha sido energizado, que tiene energía para atraer algo. ¿Cuál es nuestra piedra fundamental viva? Jesús. Cuando tú y yo conocemos a Jesús, Él nos transforma en piedras cargadas de energía espiritual. Y dice, cuando se congreguen, cuando vayan el domingo a la iglesia, piensen que esto no es un edificio, esto es una casa espiritual. Y tú como piedras vivas, como ladrillos de esta casa espiritual, estamos aquí para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios. Bien, ¿cuáles son esos sacrificios espirituales que Dios espera ver en ti, en mí, cuando nos congregamos? Tome nota. El primero de los sacrificios es la alabanza. Así lo dice la Biblia. Dice en Hebreos 13:15, ofrezcamos, ¿qué? Sacrificios de alabanza. ¿Qué quiere decir esto? Aquí no hay un animalito y hay fuego, pero sí hay un sacrificio de alabanza. Cuando tú vengas al templo, mi hermano, como un sacrificio, canta con el fuego del Espíritu en ti. Procura que ese canto refleje lo que tú creas. No hay nada más triste, entre otras cosas, para un pastor o para una persona que está frente a una congregación, que digamos, vamos a entonar este canto, y uno está viendo, créanme que los puedo ver a todos muy bien, inclusive cuando están con sus celulares, con todo respeto. Esos no son sacrificios espirituales.
No hay como ver a una iglesia que está unida en alabanza. Cuando yo veo a alguien que estamos cantando, están, perdón, ¿a qué viniste? Con todo respeto, mi hermano. Esta es una casa espiritual. Tú debes llegar como piedra viva. ¿Y tú qué es lo que debes de hacer? Ofrecer un sacrificio de alabanza. Canta con el espíritu. Dice Pablo en una de sus cartas, canten con entendimiento, entiendan lo que están cantando, pero canten con el fuego del espíritu. Entonces, en respuesta a lo que dice Pedro, para ti y para mí, ¿cómo ejercitas tú este sacrificio que es agradable? El sacrificio que es agradable delante de Dios es aquel que haces cantando. Si no cantas, tu culto y tu presencia aquí no pasó de esta pared. Pero es cuando cantas, y con sacrificio quiere decir crujiendo como una fogata que enciende algunos de los troncos que le permiten dar calor a lo que estás haciendo. Sacrifica sacrificios espirituales aceptables a Dios. El primero de los sacrificios es, pues, si vienes al templo, mi hermano, canta. No porque lo diga el pastor ni nadie más, porque veniste a estar en la presencia de Dios y en gratitud dices, aquí te traigo mi sacrificio espiritual y entonas, pues, la alabanza. ¿De qué otra manera ejercitas tus sacrificios espirituales? La oración. Sí, en un salmo, en el Salmo 141, en el Antiguo Testamento, cuando los judíos iban al tabernáculo, antes que tuvieran un templo, era un lugar más chiquito, allí iban y ahí estaban los sacerdotes y tenían allí pues, listo todo para que pudieran sacrificar los animalitos, y también ellos quemaban incienso. ¿Qué es el incienso? Un ungüento que tiene un bonito olor agradable para los judíos. Cuando le prendían al incienso, como quien prende una vela, y empezaba a subir el humo, allí David decía, que sea mi oración como el incienso. Sacrificaban porque lo quemaban literalmente, que sea este incienso que se está quemando como la oración que yo estoy elevando. ¿Qué quiere decir? Si tú vienes al templo y no haces oración, ni al empezar ni al terminar, sino está tu mente en muchas otras cosas, mi hermano, no estás ofreciendo sacrificios de adoración a Dios. Tú viniste a cantar, tú viniste a orar. Y escucha esto, porque de tales sacrificios se agrada el Señor. Esta es una casa espiritual y venimos a ofrecer nuestro servicio, nuestro sacrificio de adoración en alabanza, en oración, en predicación. En una reunión donde están congregados los cristianos y es puro canto, canto y canto, y nunca hubo una lectura, nunca hubo, aunque sea un sermón breve, pero no hubo predicación, allí no hay sacrificios de adoración. Dice con mucha claridad en la primera carta de Pedro, dice ustedes, yo, nosotros, iglesia en lo general, somos un real sacerdocio. ¿Qué quiere decir sacerdocio? Que nosotros podemos hacer sacrificios de adoración y la predicación es otra manera en cómo presentamos sacrificios delante de Dios. Si el pastor, y lo digo para mí, nada más, no te preparaste como debiste haberte preparado, Dios no se agrada de mi predicación. Tu predicación debe ser un sacrificio vivo. A eso venimos, cantar, orar, predicar. Observen cómo dice Pedro, ¿son ustedes real sacerdocio para qué? Para que anuncien las virtudes de aquel
que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Lo entiendes? Somos un real sacerdocio. ¿Para qué? Para anunciar. ¿Qué quiere decir anunciar? Para predicar, para dar el testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando tú haces eso aquí en el templo o en una clase de escuela dominical, estás ofreciendo sacrificios de adoración a Dios como Dios espera que lo hagas. Mi hermano, esto es básico para la vida de cualquier iglesia, de cualquier congregación. Iglesia en donde no se canta, no se ora o no se predica o faltan algunos de estos componentes, estamos quedándonos cortos. Y sobre todo, si tú crees que Dios está agradando y no cantaste, estabas quedando dormidito, disculpen cómo hablo, no esperes que Dios te responda a nada de lo que tú estés buscando. Sacrifica a Dios alabanza, que suba tu oración como el incienso que se está quemando, que produce algo, que la predicación o la clase que te den o lo que tú impartas a los niños o a los jóvenes sea que anuncies. ¿Qué quiere decir virtudes? Lo mejor de aquel que te sacó a ti de las tinieblas a su luz admirables. ¿En qué otra manera lo hacemos? La ofrenda. Y no voy a decir más, sino sencillamente lo que dice la Escritura. Que dice en Filipenses 4:18, que tu ofrenda sea como un sacrificio acepto para Dios. Fíjate, un sacrificio. Tú estás ofrendando y estás ejercitando tu espiritualidad por medio de mi ofrenda, por medio de tu ofrenda. Es Filipenses, es Pablo. ¿Qué estaba pasando cuando Pablo escribió esto? Había un pastor amigo de él que había aprendido el evangelio del apóstol San Pablo, se llamaba Epafrodito en el nombre griego. Él había estado muy enfermo. Sin embargo, tuvo el ánimo para ir a ver a los hermanos filipenses y se puso tan grave, dice Pablo en su carta a los filipenses, que dudaron de que iba a seguir viviendo, pero Dios tuvo misericordia. Ya estando allá en Filipos, los hermanos reunieron una ofrenda para mandársela a Pablo, que estaba ya en prisión en Roma y necesitaba ayuda, etcétera. Pues Pablo les responde con una carta. ¿Y qué les dice? Gracias por lo que han enviado, que es como un sacrificio acepto delante de Dios. ¿Qué son los sacrificios espirituales que Dios espera que tú y yo hagamos? Alabarle, orar, predicar o enseñar, presentar nuestra ofrenda, ser benevolentes. Y escucha el lenguaje que está usando. Dice, del bien, de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se olviden. ¿Por qué no nos debemos olvidar? Porque de estos sacrificios se agrada a Dios. Cuando tú haces algo por una persona que lo necesita, no necesitas tú estar en el templo, puede ser en tu casa y sabes de alguien que necesita una ayuda, un ride a otra parte, que quiere ir al hospital o necesita algún tipo de ayuda. Aquí está exhortando la palabra y te dice de hacer el bien y de la ayuda mutua, no se les olvide, porque al hacerlo, lo que están haciendo es hacer sacrificios de adoración a Dios. Esto es lo que a Dios le agrada. Por lo cual, si no lo hacemos, ¿cómo se siente Dios? Dios no le agrada que no hagamos lo que Él nos pide que hagamos. Estos son nuestros sacrificios espirituales. Y uno último con el cual concluyo, la consagración de tu vida, de mi vida. Escucha lo que dice Romanos 12. Hermanos,
que me están escuchando, dice Pablo en la palabra, presenten sus cuerpos, ¿cómo? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Ese es vuestro culto racional. Que cuando vengas a esta casa espiritual, vengas con el propósito de ¿qué? De que tu cuerpo al cantar, al orar, al escuchar la palabra y todo lo demás, al ser benevolente con los demás, ayudarlos, mi hermano, que lo hagas como si fuera una hoguera que está encendida. Eso y nada menos que eso es lo que Dios espera ver en esta casa espiritual. Mi hermano, no me lo tomes a mal. La próxima vez que vengas al templo, ven dispuesto a cantar. Ven dispuesto a hacer oración. Ven dispuesto a escuchar la palabra y estar listo a compartirla. Tu presencia aquí, si no lo haces, no tiene sentido. Así de sencillo. Tenemos que aprender de la palabra. Quedó ahí escrito y ha quedado 2000 años hasta nuestro día para aquel que diga, no, yo sí creo en Cristo. Pero tú dices, creo en Cristo porque cuando me muera no me quiero ir para abajo. Tú te quieres asegurar de ciertas cosas, pero cuando dices creo en Cristo, estás también diciendo creo en los sacrificios espirituales que son aceptables a Dios y que a mí me corresponde hacerlo cada vez que vengo a esta casa espiritual. Quiero irme como una piedra viva, no como una piedra hueca que no tiene nada más que la pura cara. Y hasta ahí llegas. Quizá estoy hablando un poquito más, pues, ¿cómo lo digo? Con un poquito más de claridad. Pero es tan importante que una iglesia, aquí o en cualquier otro lugar, entendamos que si vamos allá, no es para ver al vecino o a la vecina, que cómo viene vestido o que te fijaste en qué o qué no dijo. Tú vas a venir a esta casa espiritual para alabarle, para orar, para predicar, dar testimonio, para ofrendar, para ser benevolente y sobre todo, el mayor sacrificio espiritual es que tú le digas a Dios, Señor, consagro a ti mi vida en servicio y en adoración, sea en esta casa espiritual o en otra casa espiritual o en un hospital o en el lugar donde te toque trabajar. Dios espera ver que tú y yo presentemos estos sacrificios. ¿Por qué? Porque este es tu culto racional, que lo haces con conocimiento de causa, que sabes a qué veniste y cómo lo estás haciendo. Esta es la palabra de Dios para nosotros esta mañana y espero que en esta meditación hagamos conciencia de lo que Dios espera ver cuando tú llegues el próximo domingo y que Dios espiritualmente te esté viendo durante la hora y media. Esto y no menos que esto es lo que espera que juntos hagamos. Que la bendición de Dios sea con cada uno. Amén.